Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Apex Legends Mobile. Espero que pasen un excelente fin de semana y bueno, como siempre, espero que todo les vaya súper bien. Como siempre, sí te puedes suscribir a muerte, que es lo más importante, y dejar tu poderoso like para que sigamos a tope con Apexito, claro que sí. Bueno, me ayudarías muchísimo suscribiéndote y dejando tu poderoso like en este pedazo de video. Bueno, en otras noticias muy importantes, como siempre, mis queridos cracks, pues se sigue filtrando de todo, obviamente, en Apex, conforme a los filtradores, porque andan en lo típico de que, pues, si Electronic Arts anda callado, pues filtramos todo lo que se viene. Les tengo muy buenas noticias y es que todo apunta de que sí, señores, va a haber nuevas cosas o nuevo estilo de personalización de skins un poco más baratas, o sea, algo diferente a lo que estamos acostumbrados con las cajas, el sistema de ruleta que hay actualmente en el juego, que pienso que es carísimo y demás. Pero bueno, estarán visualizando unas que otras skins que hace mucho se encontraron en los archivos del juego, pero ahora sí van a estar llegando en estas posibles temporadas. Y vamos a hacer pequeño énfasis en ello porque, como ustedes saben, dentro de poco tendremos nueva leyenda, nuevas skins, la optimización, que es lo que nosotros más queremos, el modo solo o el modo dúo, que esto también se encontró en los archivos, que me parece perfecto y me gustaría mejor que ya lo dejaran permanente, porque hay mucha gente que prefiere jugar sola porque pues no tiene compañero, o jugar en dúo porque solo tiene una persona, porque ustedes saben, jugar solo en Apex es un martirio, no es como en otros juegos que da igual. Luego también que se han filtrado unos que otros amuletos, esto por parte de más filtradores y demás cositas de la vida y del entorno. También el sistema de monetización, que esto lo hemos visualizado, que se encuentran muchas skins que van a estar llegando, no sé si en Apex Packs o al final y al cabo vayan a llegar de una que otra manera, pero más barato. Entre ellas pues las skins que más me encantan, obviamente te voy a decir la verdad, sería la skin de Diablo, de lo que es actualmente Octane, y la skin de Cuarentena 722 de Braid, que serían actualmente mis skins favoritas que estarían llegando actualmente al medio. Está perfecto. Y aquí podemos visualizar los banners, esto gracias a The One Gaming Bot, que pues lo ha filtrado. Y podemos ver los banners oficiales de cuando salgan esta skin. Incluso tenemos la skin de Braid en el espacio, que está God. Y bueno, muchas skins de Braid, como ustedes saben, es la número 1, la que más utiliza la gente. Además de la Golden Age, que pues también va a estar llegando. Y otras cositas más. Aquí pues estamos viendo el Rory's Depth Cut, que básicamente va en el enfoque del evento y el enfoque también de la nueva leyenda que estará llegando. No sé si al final se va a llamar Rhapsody o DJ, no sé qué Rhapsody. O al final y al cabo pues tendremos una nueva leyenda en esta temporada exclusiva de móviles. Como siempre, no se ha confirmado nada, pero es que Electronic Arts no ha dicho nada, entonces es como que bueno, ya para qué, o sea, si esto está en los archivos del juego, pues también te lo confirmo. En fin, ¿qué podría pasar o qué no podría pasar, señores? Bueno, vamos a dar mi punto de opinión y punto de vista con lo que ha pasado. El sistema de monetización pueda que cambie, ojalá, sinceramente espero que cambie. Que mejore, así como mejoró el sistema de monetización de COD Mobile. Yo siempre pongo como ejemplo, obviamente, el sistema de monetización de COD Mobile, ya que es uno de los sistemas que más sufrió cambios a lo largo de todas las actualizaciones. De tener ruletas de $300 a tener ruletas por lo menos mínimo de menos de $90. Bueno, a excepción de las legendarias, las míticas siempre costaron lo que han costado. Y pues como ustedes saben, siempre hemos recargado pues en COD y también ahora pues que recargamos en Apex, ya llevamos un mes y medio y pues ha salido un poquito más barato. Justamente estaba comentando el día de ayer que pues me había costado por lo menos sacar uno de los gestos de ejecuciones, de eliminaciones de Braid, que pues se consigue mediante canjeo en el sistema de cajas de loot boxes que actualmente se encuentra en Apex Legends Mobile. Me costó alrededor de 5000 de oro, cosa que es muy caro el día de hoy para que puedas sacar incluso una ejecución que es por sistema de canje. O sea, tenés que tener la moneda de canje porque no se puede conseguir en las cajas, cosa que me parece errónea. Y también deberían de poner el sistema de que no se repita si saca algo épico. No, deberían de quitar eso porque, como ustedes saben, hubo ese momento, yo recuerdo, en el cual podías repetir muchas veces las cosas épicas en cajas de COD Mobile. Pero ya después pusieron el sistema de caja, de que si te tocaba algo épico no te podía volver a tocar. Y me parecía perfecto, porque al fin y al cabo uno lo que más quería de esa caja era lo épico, lo que era más brutal, pues estamos de acuerdo en ello. Ahora, teniendo en cuenta ese sistema, si vas a seguir farmeando lo que son monedas para canjear, me parece perfecto de que lo épico o lo legendario no se repita. Porque es tonto y estúpido que se siga repitiendo rastreadores, que si holo spray, skins de arma,
sea, no es muy bueno y honestamente pues lo veo muy mal de su parte actualmente al día de hoy por parte de Apex Legends Mobile la monetización. Otra cosa, mucha gente, esto lo voy a hablar, mucha gente, comunidad angloparlante, ¿saben? No la hispana. Los anglos están muy de llorones últimamente diciendo que se van a cambiar de contenido, cuando en realidad pues la realidad es que se cambian de contenido primeramente porque la comunidad no estaba escuchando de momento, y segundo porque no les han pagado para hacer promociones y demás, y porque se sintieron un poquito indignados de que a MrBeast le hayan pagado una promo, obviamente para promocionar a Apex Legends Mobile, que me parece perfecto. Al fin y al cabo pues es una muy buena promoción. Al fin de todo esto es uno de los creadores de contenido más grandes de la plataforma, ¿verdad? Pero ellos se sintieron indignados porque Apex no los buscó. Y yo digo, ¿para qué los va a buscar ustedes Apex si puede buscar a MrBeast, que tiene, no sé, un alcance brutal, o sea, literal, y te lo digo en serio? O sea, si pueden conseguir a uno de los creadores de contenido gigantes de la plataforma de la comunidad anglo, que incluso también la comunidad hispanohablante consumimos a MrBeast, ¿por qué se ponen maleados? Ustedes no son nadie comparado con MrBeast. O sea, es como que la comunidad se puso indignada. Y fue brutal el hate que le dieron a Apex por eso. Yo, a mí me da igual y me sobra. Yo solo quiero que el juego lo optimicen para que todos lo podamos jugar tranquilamente. O sea, es la diferencia entre la comunidad anglo y la comunidad hispana. Nosotros solo queremos ser felices jugando los juegos y divertirnos, incluso crear contenido, si eres creador de contenido, como es en mi caso, que creo contenido para esta plataforma. Y los anglos solo buscan dinero. O sea, no lo hacen por diversión. Y me he fijado mucho en eso, y qué triste que así sea. Porque, o sea, está perfecto que seas un jugador competitivo. Si sos un jugador competitivo, perfecto, porque al fin y al cabo tenés que ganar de ello. Pero si solo sos un creador de contenido y que lo haces por diversión, pues que se note, no que solo andes buscando dinero o generar ingresos y así. En fin, pienso yo de que esa es ser doble moral y doble cara, que al fin y al cabo solo estás en el juego por pensar de que vas a generar dinero. A menos que seas jugador competitivo. Ahí sí te la compro porque de eso se vive. Si lo eres, claramente. Y si estás en un equipo competitivo que pues tiene las bases. Ok, eso en detalles. La actualización ya saben, o sea, va a estar llegando, ya queda poco menos. Va a quedar poco menos de una semana ya, para que estemos observando lo que es la actualización. El sistema de monetización y todo lo que se va a seguir filtrando, pues va a estar brutal. Ellos mismos han comentado y han dicho de que pues sí, van a seguir filtrando todo hasta que por lo menos los creadores de contenido, no los creadores de contenido, sino en sí Apex Legends en su totalidad, los developers puedan comentar qué pasa con Apex o qué va a pasar. Justamente ayer lo comentaba yo ayer les bombardeé Twitter también, así como muchos creadores que querían solo que optimicen el juego y eliminen cualquier tipo de bug. Así que se viene con todo, cracks. Hay que esperar a ver si pasa algo muy bueno o si pasa algo malo. En fin, yo les voy a decir la verdad. Yo solo quiero que arreglen los bugs, la optimización. No es ni tanto la monetización, porque la monetización a mí me da... Es como, bueno, la monetización no afecta el juego, no te afecta el gameplay, no te afecta nada. Pero yo sé que hay mucha gente que sí quiere skins, entonces... En fin, que arreglen tres cosas: optimización, los bugs, y claro que sí, no puede faltar la monetización God para tener skin muy buena. Que tiene que ser por lo menos algo parecido al de PC y de consola. Lo que pasa es que eso es lo malo cuando viene Tencent y la monetización de Tencent es brutalmente heavy. O sea, es que es la peor monetización de todas. Pero en fin, este ha sido el video de hoy. Si te ha encantado, por favor deja tu poderoso like y nos veremos en un próximo video. Hasta la próxima. Adiós.